muchos pueblos, muchas personas que aportaron al cristianismo sin pensar que estaban aportando al cristianismo. ¿Por qué razón? Porque fueron provistos, hermanos, por la soberanía de Dios. Un hombre en alguna oportunidad lo definió como la ciudad celestial y las ciudades terrenales, las cuales la ciudad celestial, la ciudad divina, donde nosotros vamos a estar un día, mueve todos los hilos de las ciudades terrenales a las que nosotros podemos estar sujetos. La historia es la historia de Dios y los planes que Él tiene, hermano. Todo lo que sucede proviene de la mano directa e indirecta de Dios. Por lo tanto, hermano, algún tipo de aporte que nosotros vemos de algún tipo de cultura, o aporte de la cultura romana, de la cultura persa, de la cultura, hermano, griega, que es la que nos concierne hoy día por la pregunta, todos ellos fueron provistos por la mano soberana del Señor para que su evangelio fuese expandido en el mundo. Vamos a entender un poco a la civilización griega de aquel entonces, hermano. La influencia se dio de muchos aspectos, pero el principal, pudiéramos decirlo, la principal influencia que tuvo la cultura griega sobre el cristianismo fue que en aquellos tiempos existía, hermano, predominantemente un idioma global, casi por decirlo de una forma. Usted dirá, bueno, eso pasa incluso hoy en día porque el inglés, si uno va, no sé, a Brasil, si uno va a Europa, el metro tiene inglés, como que uno sabe, se maneja, hermano. No, ni siquiera nos imaginamos el nivel, hermano, de cómo el griego era un idioma, pero que la llevaba en todos los lugares. De tal manera, hermano, que la Biblia, vamos a hablar de eso, para los judíos fue necesaria traducirla al griego. Ahora, hermano, por ejemplo, las culturas en aquel entonces estaban helenizadas, de obviamente el helenismo griego, hermano, de donde proviene, y nosotros podemos verlo en Hechos, por ejemplo, capítulo 6. Acompáñeme ahí para que vaya viendo cómo en la cultura de aquel tiempo ya se permeaba la cultura griega y cómo algunos vistazos a la palabra nos van mostrando esto. En Hechos capítulo 6, el versículo 1, ahora, debe saber algo usted, hermano. El libro de Hechos es un bosquejo andante, de tal manera que en Hechos 1:8, que nosotros escuchamos, por ejemplo, el día domingo en la predicación de Pastor Carlos, ¿cierto? Nos acordamos, ¿no? Estuvimos pensando toda la semana en ese mensaje. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén primero, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted lee Hechos 1:8, empieza a bosquejar el libro de Hechos completo. Los primeros 2 capítulos, hermanos, o hasta el 3 son, por decirlo así, Jerusalén. Luego viene toda Judea, capítulo 3 y 4. 4 hasta el 8, o el 8 mejor dicho, Samaria. Y después del capítulo 10 hasta el final de Hechos es todo el mundo, toda la tierra. Y usted ve cómo Dios dijo, así me van a ser testigos, y así le fueron testigos. Entonces, recién, hermano, en Hechos capítulo 10 es cuando entran los gentiles, por decirlo así, hermano, al cristianismo como tal, donde entra un personaje especial que era de cultura griega llamado Cornelio. Pero la escritura en Hechos 6:1, todavía no llegamos a esa parte del libro, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermano, aquí dice griegos, pero no son griegos, hermano, porque los griegos recién entran en 4 capítulos, todavía falta un poco. Pero ¿por qué aquí dice griegos contra hebreos? Porque estamos hablando de judíos, por decirlo así, en estado más puro. Los hebreos y griegos eran judíos que ya estaban helenizados, que tenían mezcla, que sus trabajos, que su idioma era, por decirlo, ya predominantemente griego. Y ahí ellos estaban luchando, porque ellos decían, pucha, ahora las viudas de nuestra nación o de nuestra cultura son como desatendidas por quizás los de mayor, por decirlo así, como estatus para el judío. Pero eso ya estaba pasando. El idioma oficial de todos ellos era el griego. Fue el predominante. La mayoría de los judíos, hermanos, de hecho, no conocían el hebreo. Era mayormente griego lo que se hablaba. Hubo una ciudad llamada Alejandría en aquel tiempo, hermano, una ciudad eminentemente griega, donde 70 sacerdotes judíos tradujeron, hermano, la Biblia, del Antiguo Testamento en este caso, al griego, a una versión llamada la Septuaginta, o la versión de los 70, porque fueron 72 sacerdotes judíos que la tradujeron, pero para redondear. Ahora usted dirá, ¿qué importa eso? Yo no sé griego, quizás nunca lea esa versión, pero hermano, sabe que hay un dato muy interesante de esta versión, y es que tanto Jesús como el 90% de las citas que existen en el Nuevo Testamento del Antiguo no fueron a los escritos hebreos,
fueron a esta versión griega, hermano. Fueron a esta versión que se creó ahí en Alejandría y que ellos tenían, ellos la usaban. O sea, Jesús no dijo, aquí vamos a usar la palabra purísima en hebreo antiguo que ya nadie habla. No dijo, vamos a usar la traducción en griego. Vamos a usar esta traducción. Y así también usaron los apóstoles, hermano. Ellos mismos, los escritores que Dios usó para escribir ya el Nuevo Testamento, ellos citaban esta versión de los 70. Pero una característica que también ayudó, hermano, al Evangelio, y esto nos puede servir a nosotros, era asegurar desde un principio que la verdad la contenía Jesucristo. Porque la filosofía griega, hermano, y muchos de los hombres famosos que usted conoce hoy en día, filósofos de aquellos años, ¿en qué estaban? ¿Cuál era su búsqueda, por decirlo así? La verdad, el conocimiento elevado, otras perspectivas. Y eso ayudó, hermano, a que el Evangelio pudiese ser escuchado. Y eso nos lleva a nosotros a, primero, no vamos a mermar el Evangelio y vamos a ver un ejemplo, pero hermano, debemos ser inteligentes en cómo podemos llegar a presentar el Evangelio. Quizás su vecino católico puede escucharlo de una forma a su vecino testigo de Jehová. ¿Y cómo lo vamos a saber, hermano? Dependiendo cuánto nosotros conocemos la Escritura. ¿Qué va a pasar, hermano, con su familiar que ha estado alejado del Señor por mucho tiempo? ¿Qué va a pasar, hermano, con el amigo nuevo que tiene en el trabajo, que llegó hace poco? ¿Qué va a pasar, hermano, con el amigo de años que usted ha estado invitando a la iglesia? ¿Qué estrategia va a usar, hermano? Debemos ser muy sabios. Y en aquel tiempo, al entender la cultura, Pablo, sobre todo, lo vamos a ver en Hechos 17, fue con el mensaje, pero no pervirtió el mensaje, pero llegó de una manera muy, hermano, estratégica. Vaya conmigo a Hechos 17. Vamos a leer esta historia para cerrar esta pregunta y cómo aportó al avance del Evangelio. En Hechos 17, Pablo llega a Atenas. Pero Atenas, hermano, si no, es la ciudad por excelencia de Grecia, por decirlo así, que nosotros podemos conocer. Versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y fíjense lo que dice el 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Miren, interesante, la cultura de ellos permitió que Pablo predicase el evangelio. Versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, yo no vengo a convencer a nadie, porque eso yo no lo hago. Yo solo quiero compartir un poco y no les quiero presentar nada de mi Señor porque ustedes tienen su fe, yo tengo la mía y ahí vamos a conversar después. No, hermano, fíjese lo que dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dese cuenta como él inició de algo físico que ellos podían ver y les trajo el evangelio, hermano. Y les trajo el evangelio. Hermano, nosotros debemos ser más sagaces, inteligentes en la predicación del evangelio. Quizás la cultura griega aportó de esa manera. Pablo la conocía muy bien. Hermano, a las personas que usted le está predicando el evangelio, ¿qué es lo que en sus vidas, hermanos, está pasando? A las personas con las que habla en la calle, ¿qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Sepa llegar con el evangelio, hermano, porque hay formas de llegar. Quizás a su vecino católico de una forma distinta usted puede llegar con el evangelio. No porque el evangelio sea distinto, pero si de repente, por ejemplo, algo que me pasa mucho cuando hablo con los testigos de Jehová, es que yo nunca le hago la pregunta, ¿usted va a ir al cielo o al infierno? Porque yo sé que me van a decir. Me van a decir, es que nosotros no creemos que hay un cielo o un infierno, pues eso no está en la Biblia. Entonces, ¿para qué me voy a poner a debatir eso? Mejor le digo, ¿entrarás al paraíso? Y ahí es donde quiero llegar, porque ellos, ¿qué tienen? Obras, y les predico un evangelio de gracia. Ahí entro, hermano, pero no le empiezo a hablar, a tener conversaciones de ese estilo, hermano, porque probablemente en ese sentido no sea tan útil. Quizás Pablo pudo haber explicado otro tipo de cosas en este momento. Pero ¿qué aprovechó él? Una estatua y una inscripción al Dios no conocido.
Y él dijo, ese Dios que ustedes adoran pero no conocen, yo lo conozco, así que escuchen. Luego en el versículo 32 vemos los resultados. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Qué terrible, pero vea 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces, hermano, si se da cuenta, él empezó a predicar, dijo, este es el Dios que yo conozco, pero hasta aquí no lleguemos porque es lo que nos une. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que no nos unen, cosas que tenemos? No, él predica el Evangelio y luego llega a la resurrección, aunque sabía que muchos se burlarían y se burlaron de la resurrección. Pero ¿qué pasó, hermano, cuando él predicó el Evangelio? Cuando se predica el Evangelio, hermano, hay dos respuestas concretas que van a suceder. La gente, hermano, o le va a recibir o gente le va a rechazar. Nosotros no tenemos control sobre eso, hermano. Pero si entendemos bien y presentamos el Evangelio, hermano, la persona va a tener algo tan claro que su respuesta va a ser concreta. ¿Sí o no? ¿Recibo a Cristo como Señor y Salvador o le rechazo? Pero cuando hay el Evangelio con claridad, podemos llegar a esa conclusión. Quizás nosotros en ocasiones vamos a estar como, pucha, es que parece que tiene interés, pero parece que no. Hermano, hablemos el Evangelio con claridad y lo vamos a notar. ¿Qué pasaba aquí, hermano? Quizás ellos decían, no, pero la resurrección no es el tema. Y él estaba diciendo, ese Jesús que resucitó le está mandando que ahora que se arrepientan. Pero esa resurrección para ellos fue un problema. Pablo llegó con la cultura, supo entrar, pero no cambió el mensaje. Le ayudó a conocer la cultura, pero sin cambiar el mensaje, pudo ver el resultado. Algunos rechazaron, pero también, ¿qué tenemos? Algunos creyeron. Y ahí están sus nombres, Dámaris y Dionisio. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos la cultura, podemos aprender también algo. Y es que nosotros debemos ser estratégicos con estas cosas, hermano. Debemos preparar el mensaje, debemos orar que el Señor nos dé oportunidad. Pero también, hermano, debemos estar tranquilos en que Dios es quien se encarga del resultado. Y, hermano, si se burlan, como se burlaron de Pablo, hermano, benditos somos, hermano, de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre.